En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Hoy, como todos los sábados, la Iglesia se alegra al acercarse a nuestra Madre, la Virgen María. Celebramos la misa de Santa María en sábado. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía pidiendo perdón por todas nuestras faltas en un momento de silencio. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrecemos esta Eucaristía por los bienhechores de nuestra congregación y de esta comunidad del Perpetuo Socorro, por las familias García Robledo, Vázquez Martínez, familia Rivera, familia Mora, en acción de gracias por 75 años de vida de Rubén Horta Alférez, por María Delia Magaña Flores en su cumpleaños, por la salud de Juan Roberto López Jiménez, las intenciones y necesidades de todos ustedes. Encomendamos al Señor el eterno descanso de nuestros difuntos, Luciano Frausto Cisneros, el Padre Manuel García Blanco, José Luis Martínez Castro, Martín Guerrero Moncada, María del Refugio Hernández, María Guadalupe Guerrero Hernández, Ana María Sánchez Ortega, Antonio Vela, Raquel Vigil, Juanita Martínez López, María del Socorro Pérez Contreras, José Inocencio Tobías López, René Ávila Noyola, cuyas cenizas tenemos aquí presentes, pedimos por su eterno descanso y las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitara tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte llenos de gozo en esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro de la sabiduría. Cuando un profundo silencio envolvió todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra, todopoderoso Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde su trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio, blandiendo como espada tu decreto irrevocable. Sembró la muerte por donde quiera,
tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió toda su oscuridad, el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corría como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Los prodigios del Señor. El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios, primicia de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezó. Los prodigios del Señor. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de triunfo. Los prodigios del Señor. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hoy comenzamos el capítulo número 18 del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que estamos leyendo de lunes a sábado. Y hoy nos encontramos con una parábola un tanto peculiar. Estas parábolas o este tipo de parábolas se llaman parábolas de contraste. Es decir, nos presentan una actitud de algún personaje en la parábola totalmente contraria a Dios, como para remarcar, bueno, este personaje es así, pero Dios es totalmente lo contrario. Nos presenta pues a un juez injusto que da largas a una viuda y ésta insiste constantemente y finalmente dice, bueno, le voy a hacer caso nada más porque ya me cansó, ya no quiero escucharla más, etcétera. Entonces, esas actitudes del juez injusto nos presentan o nos quieren dar a entender que Dios es todo lo contrario. Es decir, que Dios no hace esperar, que Dios no da largas a lo que le estamos pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola en concreto? Nos enseña, número uno, la necesidad de la perseverancia en la oración. Hay que ser perseverantes. El problema no es iniciar en la oración. Ese no es el problema. El problema no es tampoco que no sepamos orar, porque Santa Teresa dice, orar no es otra cosa más que platicar con tu mejor amigo. Entonces el problema no es que no sepamos métodos y todo eso. El problema no es ninguno de esos, sino que el problema es la perseverancia. Porque podemos decidir un día, hoy voy a hacer oración. Y entonces, ¿a qué horas? No, pues al ratito tengo un tiempecito, no me siento estresado, no estoy con ocupaciones y entonces ahí me voy a dedicar 5 o 10 minutos. Y vamos ya sea a una iglesia, en nuestra habitación, en el campo, en cualquier lugar y hacemos oración. Ese no es el problema. El problema es después dar los pasos siguientes, perseverar. Entonces, esta parábola nos invita a la perseverancia. 2, que la oración es eficaz. Así como la viuda insistente obtuvo del juez algo ante esa insistencia o esa perseverancia en estar duro y duro y duro, bueno, pues nos quiere explicar esta parábola que la oración finalmente es eficaz. Y también nos quiere enseñar esta parábola el contraste sobre la justicia que acaba ejerciendo el juez injusto ante la insistencia de la viuda. Entonces, para concentrarnos un poquito o ver lo esencial de la enseñanza del día de hoy, la oración es importante que sea sin cesar, número 1. Implica, por supuesto, tomar la iniciativa, levantar los ojos a Dios en todas las circunstancias, pero muy importante, no solamente es Señor, dame, 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 sino también Señor, yo te alabo, Señor, yo te doy gracias, Señor, muy importante, yo te escucho. Muy importante también que la oración esté conectada con nuestra vida. Es decir, que lo que yo platico con Dios tenga impacto en mi comportamiento diario. Porque de nada sirve que yo le diga, Señor, dame paciencia, Señor, permíteme ser mejor con los demás, Señor, permíteme servir a mis hermanos según las circunstancias de cada quien, pero en la vida ya salgo de la oración y entonces hago todo lo contrario. Soy impaciente con mi compañero de trabajo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, ignoro al que tiene necesidad, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una conexión entre lo que yo platico con Dios con lo que hago en mi vida cotidiana. Segundo, la oración alimenta la fe y esta a su vez crece cuando se ejercita la oración. Uno de los objetivos de la oración no es tanto el que yo le pida a Dios o el que yo le dé gloria a Dios, como si Dios necesitara de nuestras alabanzas y nuestra gloria, como si yo lo tuviera que engrandecer. Uno de los objetivos principales de la oración es mantener en nosotros la fe y crecer esa fe. Es decir, nuestra intención de acercarnos más a Dios para mejorar nosotros, no para mejorar a Dios. La oración
conlleva también apoyarnos en alguien, confiarnos en Él, salir de nosotros mismos y abandonarnos a otros. Finalmente, algo muy importante, si yo, como la viuda en la parábola, estoy insistiendo a Dios, soy perseverante en mi oración, también esto implica de regreso. Es un diálogo, no solamente es un monólogo, o no es un monólogo, sino que es un diálogo donde yo hablo con Dios y Él habla conmigo. Entonces, una parte muy importante en la oración es la escucha. Por lo tanto, en la oración es importante también que nosotros estemos dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice. Y alguien podrá decir, oiga, disculpe, pero yo hasta el día de hoy nunca he escuchado a Dios que me diga una palabra, porque Dios no te va a hablar como te hablo yo, como te habla la gente que está junto a ti, sino que Dios te habla a través de su palabra, te inspira a través de su palabra y también te habla a través de las circunstancias, de los signos, como dice la iglesia, los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para cambiar poco a poco lo que está a mi alrededor? Esto es pues lo que esta parábola de contraste, como decía al principio que así se llaman, esta parábola de contraste nos enseña la necesidad de ser insistentes en la oración. María, nuestra madre, a quien celebramos este sábado también, todos los sábados, nuestra madre del Perpetuo Socorro, nos enseña esto en su icono del Perpetuo Socorro. Ella nos mira fijamente, como retándonos, pero dulcemente, pacientemente, nos invita a acercarnos a su Hijo. Con su brazo derecho, con su brazo izquierdo sostiene a su Hijo y con su brazo derecho nos lo señala, al mismo tiempo que lo sostiene con sus manos. Y entonces al señalarlo nos está diciendo, hagan lo que Él les diga, como invitándonos a contemplar a su Hijo, que es el centro del cuadro. No es ella el centro es su Hijo. Y a eso nos invita, a contemplarlo tranquilamente, respirar hondamente, profundamente y entonces verlo, escuchar las palabras que Él nos dice, meditarlas y aplicarlas. Eso es oración. El cuadro del Perpetuo Socorro es un icono de contemplación, de observar y sobre todo de aplicar en nuestra vida. Vamos a continuar con nuestra celebración, nos ponemos de pie. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos. Después de cada petición diremos, escúchanos, Señor. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante, roguemos al Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él, roguemos al Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y los socorra, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna, roguemos al Señor. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes, roguemos al Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues somos frágiles y sin ti nada podemos, concédenos la ayuda que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos, y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra, y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recordamos particularmente a Luciano Frausto Cisneros, el padre Manuel García Blanco, José Luis Martínez Castro, Martín Guerrero Moncada, María del Refugio Hernández,
María Guadalupe Guerrero Hernández, Ana María Sánchez Ortega, Antonio Vela, Raquel Vigil, Juanita Martínez López, María del Socorro Pérez Contreras, José Inocencio Tobías López, René Ávila Noyola y las ánimas del purgatorio. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestro perpetuo socorro, a quien le encomendamos también a nuestros bienhechores, a las familias García Robledo, Vázquez Martínez, Rivera, Mora, a Rubén Horta Alférez, que cumple 75 años de vida, María Delia Magaña Flores, que también cumple años, la salud de Juan Roberto López Jiménez. Con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que, imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Nos despedimos de nuestra Madre diciendo: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan todos un excelente día, que nuestra Madre vaya con ustedes. Invito a la familia de nuestro hermano que se acerque para darle la bendición. Voy por el agua, ahorita se acercan mientras. Cantamos.